Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. A partir de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno, que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista liberal, presidente del grupo Acindar. El plan del nuevo ministro pretende una transformación estructural del paisaje económico argentino. Según su diagnóstico, existen dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, y a abrir la economía argentina al comercio exterior, aunque esto perjudique seriamente a la industria nacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Con el fin de frenar la inflación heredada del gobierno anterior, el nuevo ministro congela los salarios por un periodo de 3 meses. Esta medida, aplicada en un contexto de alta inflación, provoca una brutal pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores. Como segunda medida, el ministro achica las restricciones que limitan la entrada de productos y de servicios provenientes del exterior que comienzan a competir en situación de igualdad con la producción nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Somos de la gloriosa juventud argentina, la que dio el Cordobazo y la que peleó en Malvinas. A pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, de los desaparecidos. no nos han vencido. no nos han vencido. No nos han vencido. ¿No nos han vencido? Bueno, hoy en Argentina se conmemoró hace unas horas el 50 aniversario de lo que fue el golpe de Estado que nos dio la última dictadura burguesa militar. Dice el historiador José Pepe Muñoz Aspiri que
algo difícil de comprender resulta aquello de que en la Argentina, conviven dos países diametralmente opuestos, perfectamente delimitados uno con el otro. Y no son dos países divididos por una suerte de frontera norte-sur o este-oeste. Son dos países que viven uno dentro del otro, casi desde antes que nos constituyéramos como nación misma. Y sus habitantes, los habitantes de estos dos países, solo tienen en común el habitar un mismo territorio y hablar una misma lengua, que es este español argentinizado. Todo lo demás es diferente. Su concepción de la política, de la vida, de la cultura. Uno es un país de minoría dominante, mientras que el otro es un país de las mayorías sometidas. Uno es un país minúsculo, dependiente, chiquito, mezquino. El otro es un país que pretende ser una comunidad que pueda constituirse algún día como nación. Y estos dos países no son una entelequia imaginada. Más bien la entelequia es el otro país, el que desde siempre esas minorías mezquinas, oligárquicas, nos quisieron vender como si fuera el único país. Porque rastreando nuestra historia superficialmente, vemos emerger dos estilos enfrentados que no son solo dos proyectos de país, sino que en realidad dos países que se superponen y se enfrentan. Cada uno de ellos, cada uno de estos países, tiene un modo de expresión política, ¿no? El país, por un lado dependiente, optó necesariamente por el gobierno de las minorías oligárquicas, que, como tales minorías, debieron ser siempre aliadas naturales de los imperialismos de turno, de ayer y de hoy, para, poder mantenerse en el poder. Fueron las que hicieron del fraude patriótico y de la corrupción una metodología política, y las que plasmaron una forma constitucional que las consolidó en el poder. Esta constitución fue la Constitución Liberal de 1853. Estas minorías encerradas en la mentira son las que se autotitularon siempre depositarias de la democracia y de la libertad. Y por qué no también se arrogaron la patria misma. Mientras tanto, el otro país, el de las mayorías, en oposición a este, desde el poder, cuando pudo asumirlo, gobernó para el pueblo, no para la gente. Y apostó a un destino de grandeza, abierto al mundo, deseando interpretar siempre la voluntad popular de una Argentina justa, libre y, claro, soberana. Este país tuvo su Constitución Nacional también, que fue la de 1949, que nacida de la democracia, fue derogada por decreto de los llamados libertadores o fusiladores. En otro tramo, el Pepe Muñoz Aspiri prosigue. Dice: en la economía, las diferencias entre las concepciones y las prácticas de estos dos países, que viven, como ya dijo, superpuestos, siempre fueron abismales, ¿no? Los que son alimentados por los imperialismos, estas minorías de ayer y de hoy, forjaron siempre la dependencia como única herramienta de dominación, destruyendo la economía regional del país e incluso el país mismo. Y en el reparto internacional nos dejaron siempre el rol de proveedores de materias primas.
su feudo, digamos, ¿no? Su estancia, para enriquecimiento, obviamente, de las metrópolis imperiales y para nuestra paulatina pauperización permanente. Las minorías, estas minorías oligárquicas, en el mejor de los casos, hicieron de intermediarias para sumir al pueblo argentino, a ese otro país, a las grandes mayorías, en la miseria, el hambre y la desocupación. La dictadura, encabezada por las Fuerzas Armadas, utilizó como argumento la lucha contra la subversión, pero en realidad avanzó con un programa económico de corte netamente liberal, diseñado por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. En ese sentido, muchas de las medidas aplicadas en 1976 encuentran similitudes con políticas recientes, grandes similitudes. El discurso de Martínez de Hoz es prácticamente calcado a planteos actuales o viceversa. Si uno lo escucha sin contexto a Martínez de Hoz, puede pensar que el discurso se lo escribió Javier Milei. La liberación de los alquileres, derogación de la ley de alquileres, eliminación de los controles de precios, derogación del observatorio de precios, la libertad de importar, derogación de la ley de promoción industrial, la libertad para las inversiones extranjeras, derogación de la ley de tierras para promover las inversiones, la libertad de las tasas de interés, la eliminación de los subsidios y las protecciones, la libertad de los salarios, transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización, incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales, desregulación del sector turístico, derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros, derogación de la ley de fuego. En un mes de la vida de los argentinos se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Una inflación anual del 15.000%. Ello da una idea de dónde hemos partido. La discusión de fondo en la Argentina sigue siendo estructural. La disyuntiva es ser un país primarizado, agroexportador, de energía, minerales, volcado al sector financiero y de servicios, por un lado, o ser un país industrial. El primero, el de la exportación agraria, minerales, energía, etc., alcanza para unos poquitos millones. Pero hete aquí que en la Argentina somos un poco más que de 46 millones de habitantes. Sin industria no hay desarrollo posible, y sin el desarrollo no hay posibilidad de construir una patria justa, libre y soberana. A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hacer trabajar la guita o metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de cortina americana quebró. ¿Qué? Y me dijeron... ¿El Chueco Garófalo? El Chueco Garófalo cantó el Pagadiós. ¿Te acordás cuando pasaba con el Torino? Ahora va a ir a tocar Magoya va a ir.
El inicio de la debacle argentina, con el golpe de Estado de 1976, duró 2.818 días. Hubo 4 presidentes, Videla, Viola, Galtieri y Vignone. Se cerraron 20.000 fábricas, más o menos las que lleva cerradas en 2 años y pico Milei. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6, de 7 a 8 mil millones que había cuando deponen a Isabel, llega hasta más de 45.000 millones de dólares. La inflación acumulada durante el periodo que va del 76 al 83 fue de 517.000%. Los trabajadores industriales perdieron 700.000 puestos. Téngase en cuenta que éramos poco menos de 30 millones de habitantes. 700.000 puestos es muchísimo para ese momento. Hubo alrededor de 50.000 pymes cerradas. Los trabajadores pasaron del 48% al 30% en su participación en la distribución de la riqueza generada socialmente. Y un dato aún más espeluznante. Las organizaciones de derechos humanos calculan que el 66% de los 30.000 desaparecidos fueron trabajadores activistas y delegados sindicales. El Mundial de 1978 costó algo así como 500 millones de dólares. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 personas en ese mes, ¿no?, del Mundial. Un día después de salir campeones del mundo, se quemaron más de 1,5 millones de libros en el baldío de Sarandí, provincia de Buenos Aires. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos libros infantiles. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos de más. Aumentó la pobreza del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983. Una pobreza que prácticamente fue estructural, a partir del 25% que nunca pudo descender. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas, incluidos niños. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Solo 127 fueron recuperados de esos niños nacidos en cautiverio. Se robó propiedades, autos, entre otras cosas, antes de hacerlos desaparecer y luego asesinarlos a estas personas. Violaron y torturaron constantemente, hicieron fosas comunes, arrojaron desde aviones a mujeres y hombres al mar del Río de la Plata todavía vivos, asesinaron a adolescentes que luchaban apenas por un boleto estudiantil, atrapaban a las víctimas en la calle, en bares, cines, en sus casas, en sus trabajos, o en el lugar donde se encontraran en ese momento. Una vez detenidos, eran trasladados a un centro clandestino de detención donde se los interrogaba mediante un régimen de tortura sistemática. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura. El primer estado en reconocer a Rafael Videla como presidente fue Estados Unidos. El FMI aprobó, a instancia de Estados Unidos, un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país del mundo. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas las del Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, etc. El monto fue alrededor de 22.000 millones de dólares, casi la mitad de la deuda que generó la dictadura. Para ello, no trepidaron en tirar a gente viva y drogada desde aviones, violaron hijas delante de sus padres y sus madres delante de sus hijas, robaron bebés nacidos en cautiverio, dejaron chicos como NN, desaparecieron miles y miles de personas, algo que ninguna dictadura había hecho jamás antes. En muchas casas hubo que quemar libros en la bañera para seguir vivos.
o enterrarlos en el fondo del patio de la casa. Se censuraron libros y persiguieron docentes, se endeudó al país como nunca y las reformas económicas antiindustriales que tuvieron lugar en ese momento jamás se pudieron revertir. Entre muchas cosas, entre muchas otras cosas también, eso fue el terrorismo de Estado. Todavía hoy siguen apareciendo cuerpos y hay muchos que no pudieron despedir a sus muertos. El golpe militar y la instauración de la dictadura burguesa militar fue el instrumento utilizado por la gran burguesía criolla aliada al imperialismo anglocapitalista para terminar con la combatividad del movimiento obrero organizado y así aniquilar el ascenso del componente revolucionario de las masas y el pueblo. Había que terminar con esto. Y para eso se implementó un plan económico de industricidio sistemático. Sin industria no hay obreros, y sin obreros no hay revolución posible. Es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Esa era la lógica. Sin revolución no hay patria, ni felicidad del pueblo, ni grandeza de la nación. Solo nos queda un país estancia para pocos, para esas minorías opulentas e ilustradas que sueñan pertenecer a un occidente anglo-germánico afrancesado e ilustrado, nadando, imaginándose ellas, nadando en bosta de vaca, soja dólares y champán en la rural. Sociedad Rural Argentina, centro tradicional de nuestra oligarquía. Estos son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Menéndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano. Más de 35 millones de hectáreas están en manos de sociedades anónimas extranjeras. Todos nuestros antepasados, los que han hecho la grandeza de este país. Aparte de esto, nuestra aristocracia es muy parecida a la aristocracia europea. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, en la casa de Lord Gifford, hablando una vez acerca de la aristocracia nuestra, la comparaba, por supuesto, con la aristocracia polaca. Por ejemplo, como el caso de una chica de Cárcano, que se casó con Lord Aston, y lo mismo la chica de los Unzué, Juanita Díaz, que fue una chica que ellos habían recogido, que se casó con el duque de Luynes. La derrota de la clase obrera, del pueblo en general y de la nación, es precisamente nuestra tragedia. 50 años después de esa larga noche de muerte, seguimos pagando las consecuencias. A mediados de 1977, Martínez de Hoz introduce un cambio sustancial en la estructura económica argentina, la reforma financiera. Para lograr una mayor disponibilidad de divisas, el Estado Nacional libera las tasas de interés de los bancos y elimina progresivamente las restricciones a los movimientos de capitales del exterior. Estos capitales, en lugar de destinarse a la producción, se vuelcan rápidamente hacia la especulación financiera. A partir de 1977, empresas privadas, pequeños comerciantes y hasta ciudadanos comunes se vuelcan al juego de la especulación, que produce abundantes ganancias a corto plazo, pero que tiene un efecto negativo sobre la estructura productiva del país. El espectáculo de una bolsa de comercio, donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables,
la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua, porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache, porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y solo adornan la Plaza de Mayo. Otra de las metas económicas de la Junta Militar es la reducción del gasto estatal. Pero salvo por una serie de despidos masivos en la administración pública, el Estado argentino, lejos de achicar su gasto, lo aumenta. Desde 1978 hasta entrada a la década de los 80, el gobierno militar favorece con grandes subsidios y ventajas impositivas a varios grupos empresarios ligados al poder. Al mismo tiempo, se dedica a financiar obras públicas de gran magnitud, como las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, la central atómica Atucha II y el canal de televisión ATC, otorgando las concesiones a empresas privadas de conocidos vínculos con miembros del gobierno. Pero en 1978, el Estado argentino lleva a cabo su maniobra de propaganda más cara y efectiva. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político. Para fines de 1978, el éxito deportivo de la selección nacional, sumado al furor de la especulación financiera, la famosa plata dulce, generan una ola de confianza y aprobación hacia las políticas del gobierno. La victoria de Milei es la victoria del corazón de la dictadura. Esto es, haber reorganizado el país a gusto y pedido de las oligarquías cipayas anglocapitalistas. Haber tallado en lo más hondo de cada argentino el individualismo nihilista que destruye cualquier posibilidad de un proyecto común, cualquier posibilidad de patria. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿no nos han vencido? A 50 años de la última dictadura cívico-militar, ¿qué tan presente está el terrorismo de Estado en la sociedad? ¿Sabes lo que pasó el 24 de marzo? No. ¿Nunca escuchaste hablar sobre el 24 de marzo de 1976 en la Argentina? No. ¿Lo de las Malvinas? No, el golpe de Estado. No, ni idea. ¿No te involucra la causa? Es que no sé de qué se trata. ¿Sentís alguna inclinación política? No. ¿Para nada? Cero. ¿Sabes qué ocurrió el 24 de marzo de 1976? No me acuerdo. ¿Y cuántos años tenés? 26. Te digo memoria, verdad y justicia. Estoy pensando en otra cosa, en el pedido y... ¿Tienes alguna opinión sobre la última dictadura cívico-militar? Cualquier dictadura está mal. No estoy muy enterada. ¿24 de marzo? Sí. ¿Tenés alguna opinión formada? Ninguna decisión extremista está bien. No digo que haya estado mal lo que pasó, pero que se podría haber llegado a un acuerdo con la palabra, seguro. De acuerdo con una encuesta, el 10% de los jóvenes no fue ninguna vez a alguna manifestación. Sí, nunca fui a una marcha del 24 de marzo. Y tu círculo justamente no es un círculo que se movilice tampoco, quizá te tira un poco para atrás. La realidad es que durante el resto del año como que no es algo que te movilice, creo yo. ¿Qué opinas, por ejemplo, de ciertos discursos que vienen desde el Estado en este momento que ponen en tela de juicio a los 30.000 desaparecidos? Que son discursos de odio principalmente. Tenemos que tratar de ser conscientes como sociedad de que esos tipos de discursos pueden llegar a provocar situaciones similares en el futuro. ¿Tenés alguna opinión formada al respecto de la última dictadura cívico-militar? No, la verdad que no. ¿No te interpela la causa? No es algo en lo que sinceramente pienso. ¿Por qué crees que no te llega tanto la causa? Hay como mucho trasfondo político, que esa es la parte por ahí que no me copa mucho, por eso no es que me incumbo demasiado. Que lamentablemente el argentino se volvió muy egoísta, solo se mira su ombligo. Si le va bien a uno, ay, ¿por qué este negro cobra planes? De acuerdo con una encuesta de Pulsar UBA, el 69% de los jóvenes no considera importante la participación política. A mí me lo enseñaron desde mi casa. Los pendejos de ahora hoy en día, así disculpa que te lo diga, los padres no le enseñan qué pasó, todo el mundo quiere hacer trader, sentarse en una computadora y ganar plata, nada más, no le importa nada. Sí, nos han vencido. Cada fábrica que cierra, cada desocupado más,
cada niño que muere de causas evitables, cada hospital que se queda sin insumos y cada paciente que se queda sin atención, cada docente que no desarrolla su actividad educando, cada niño que se queda sin escuela, cada anciano que se muere porque su jubilación es una miseria y no puede comer o pagar los remedios o el alquiler, cada pedazo de territorio que se le vende al extranjero, cada empresa pública que se privatiza y se extranjeriza, cada pibe que se droga o cae en el negocio narco, cada piba que se prostituye en la calle o en su dormitorio con OnlyFans, cada joven que vive en su ignorancia y representa la frustración del futuro, que quiere emigrar o que repite todo el tiempo, qué país de mierda. Bueno, cada una de estas cosas nos recuerda que nos han vencido, que hace 50 años que nos vienen venciendo gracias a esta democracia burguesa limitada con sus políticos, jueces, periodistas y empresarios corruptos. Una democracia que funge de dispositivo colonial de subordinación al capitalismo imperial y que no nos ha cumplido ninguna promesa ni de comer, ni de vestirnos, ni de curarnos. Y sí, nos han vencido cuando, como escribió hoy de manera brillante en su muro de Facebook Carlos Balmaceda, nos han vencido cuando los derechos humanos a la vivienda, al trabajo, a la alimentación y a la salud se deterioraron, aunque con algunas excepciones en este periodo, pero insuficientes. Decía, se han deteriorado esos derechos durante los últimos 43 años de democracia, un periodo, esta democracia, que es claramente deudor y consecuencia de aquella dictadura. Durante los últimos 20 años, y de un modo creciente, los organismos de derechos humanos hicieron hincapié en la represión, la tortura y la desaparición específica de aquellos años 70, considerando solo aquellas violaciones y ese periodo dictatorial como el único en el que los derechos humanos no se respetaron. Se miró entonces por el espejo retrovisor de la historia del asunto y se volvió un ritual endogámico de autocelebración e indulgencia el recuerdo de los que participaron de la lucha armada o sufrieron la represión dictatorial. El resto de argentinos, ya sea por identidad política ajena o un corte etario que no coincidía, por lo tanto no fue invitado entonces a compartir aquel dolor ni a hacer lo suyo. Pero sobre todo, el resto de los argentinos, sobre todo, porque la mínima lógica indica que, como ya se ha dicho, 43 años de involución de los derechos humanos en democracia colonial, volvieron cada año más evidente que todo aquello que en un día como hoy se reclama y se lamenta, ha sido promovido precisamente por esa dirigencia política que está ahí enquistada desde hace 4 décadas. En la evocación y el recuerdo insistente a esta altura hay tanta hipocresía como complicidad. Y el resto de la sociedad, que hoy no se siente inclinada a celebrar la desgracia iniciada hace 50 años, es porque no recibió ni un solo beneficio de esta presunta democracia. La dirigencia política, sindical y social, más los intelectuales orgánicos que hoy salen a la calle, las universidades públicas, los organismos de derechos humanos, que hoy firmarán solicitadas y portaron banderas, han actuado en particular durante los últimos 10 años con un grado de entrega colonial supino que torna bastante perverso todo este pronunciamiento. Sus cabezas, financiadas a menudo por promotores de golpes blandos y revoluciones de colores como la USAID, no solo cumplen el programa del imperio, sino que además reprimen de un modo feroz a todo aquel disidente del orden establecido. El más contumaz macartismo se ha impuesto en la sociedad argentina, instrumentado por el progresismo, esa izquierda indefinida pestilente, que no vacila en denunciar, estigmatizar, perseguir y desaparecer, en términos civiles, a los nuevos disidentes.
Por caso, el feminismo punitivista, instrumentado por el imperio, arrojó a las cárceles argentinas a miles de inocentes y posiblemente, en su cuenta extrema y más fina, una cifra similar a la que a lo mejor hoy se blande como víctimas de la dictadura. Destruyó por completo el sistema educativo de nivel inicial, empujó al suicidio a cientos de varones, destruyó familias e impuso una desconocida forma de persecución en las universidades argentinas. En nombre de la emancipación, se han reivindicado formas cercanas a la dictadura y lo han hecho quienes hoy se consideran custodios de la democracia y herederos de los que desaparecieron con el gobierno militar. Ningún intelectual orgánico ha querido apreciar este orden de cosas, iniciar una lenta pero sincera aceptación, ni siquiera considerar discutirlo. La colonia es un pantano pútrido en el que la quietud y fosilización de las ideas responde a la conveniencia de los lugares conseguidos, y así una cátedra, un puesto en el Estado, la pertenencia a una capilla para publicar y ser reconocido, la fila para una beca, congreso, subsidio, impiden que el figurón arroje esa piedra que hará bullir la ciénaga y pondrá en marcha el pensamiento crítico. Se prefiere entonces una impostura, siempre anclada en el mito del pasado, de cuando fuimos dignos y revolucionarios, de cuando nos rebelábamos al poder, usando al muerto como pancarta portada por cobardes, que aún así se muestran cocoritos cacareando "no nos han vencido". Y vaya que nos o los vencieron. Pero no en la mesa de tortura, a ellos, sino en esa en que se negocia la dignidad y la coherencia. Su derrota se produjo 20 o 30 años después, mientras siguen reivindicando una memoria de la que son solo sus burócratas. Y prosigue Carlos. Un solo ejemplo bastará para entender esta lógica. Haroldo Conti fue postulado para recibir la beca Guggenheim por su valía y su destaque intelectual en la década del 70. Sabedor de que se originaba ese premio en un centro de poder y dominio intelectual de Occidente, lo rechazó expresamente cuando se lo concedieron. De esta manera abrazó su destino de esta Argentina de los 70, de ser secuestrado, torturado de un modo feroz y desaparecido. La beca a Conti le hubiese dado recursos materiales, contactos, visibilidad en el extranjero y un seguro exilio dorado, pero no lo quiso. Y con eso, con ese rechazo a ese premio, aceptó su martirio. Cuando Donald Trump suprimió los subsidios de la USAID repartidos por Joe Biden, la revista Anfibia, medio emblema de la Universidad Nacional de San Martín, se lamentó agria y públicamente de la decisión. La revista Anfibia es una publicación que saca la Universidad Nacional de San Martín y donde escriben representantes del progresismo y de la izquierda indefinida, ¿no?, que pululan en esa universidad. Decíamos que cuando Trump le saca esos fondos que venían de la USAID, dicha revista se lamentó de manera agria y públicamente por la decisión de la gente naranja que los dejaba sin fondos para pagar el alquiler de la redacción o abonar los sueldos de los colaboradores que escribían en dicha revista. Es decir, reclamaron públicamente por un privilegio concedido por el Partido Demócrata, Wall Street, la CIA, el Departamento de Estado y el Complejo Militar Industrial. Termina Carlos diciendo: no se me ocurre síntesis más perfecta de lo que me empeño en comunicar.
Claro, la comparación Haroldo Conti con Anfibia es un poco la parábola que han hecho los intelectuales en estos 50 años. Intelectuales hoy supuestamente comprometidos. Pero bien, la pregunta es, ¿no nos han vencido? Y como dijimos, ya hemos contestado, sí, nos han vencido. Sin embargo, el problema no es la derrota. El problema es qué hacemos con ella. Superarla o no depende de nosotros como pueblo y como nación. Y dicha resolución sellará nuestro destino. Gracias por estar y hasta la próxima.